¿Y si Snape hubiera criado a Harry? Imagina esto. Dumbledore aparece en la hilandera con un bebé de 1 año y le dice: «Felicitaciones, Severus, es tuyo». Y por alguna razón, Snape lo acepta, lo cual es atrevido. Dumbledore, naturalmente, lo permite, porque si hay algo que él ame más que las gotas de limón, es un plan sospechosamente elaborado. La profecía sigue su curso sin problemas. Harry sigue siendo el elegido, no importa si crezca en un armario o en una casa llena de cacerolas humeantes y represión emocional. Así que apuestan por el plan a largo plazo. Snape cría a Harry, le enseña magia a una edad absurdamente temprana y mantiene a Voldemort completamente a oscuras. Su oclumancia es impecable, nada se filtra. Y mientras tanto, está criando en secreto el arma exacta que Voldemort intenta encontrar. Sutil, muy sutil. Pero esto es lo que Snape también le enseña: oclumancia. No a los 15 años después de años de trauma, como en el canon. Desde la infancia. Cuando Harry llega a Hogwarts, ya puede leer pensamientos superficiales como los estudiantes de primer año leen las portadas de libros. Naturalmente, sin esfuerzo y sin que nadie lo note. Así que en su primer año, se sienta en defensa contra las artes oscuras. Mira a Quirrell e inmediatamente sabe que algo está muy mal detrás de la cabeza de ese hombre. No entra en pánico, se lo dice a Dumbledore y los dos lo solucionan en silencio antes de que Voldemort siquiera se acerque a la piedra. Año 2. Lucius desliza el diario en el caldero de Ginny y Harry se lo quita de las manos antes de que ella escriba una sola palabra, porque él pudo captar la intención directamente de la mente de Lucius en Flourish y Bloods y se lo entrega directamente a Dumbledore. Tercer año. Descubre a Peter Pettigrew en el bolsillo de Ron, porque una rata con pensamientos humanos no es exactamente sutil cuando eres un ligeramente entrenado. Y Sirius Black sale de Azkaban hombre libre antes de Navidad. Así que sí, un ligeramente con una capa de invisibilidad, Hogwarts nunca tuvo chance. El sombrero lo coloca en Slytherin, obviamente. Todo lo que Snape construyó en este niño apunta en esa dirección. Draco Malfoy, que esperaba ser dueño de esa casa, de repente tiene que compartirla con el mago más famoso del mundo. Y Draco no maneja bien la competencia, así que quizás el sombrero decide ser gracioso y lo envía a algún lugar dramático, como Gryffindor. El trío de oro sigue formándose, solo que usan corbatas verdes y un poco más de estrategia que de suerte. Cuando Voldemort finalmente regresa, entra una guerra que ya está perdiendo. Dumbledore ha estado guiando la casa de Horrocruxes durante años, con Harry dando la información desde dentro de cada habitación que él entra. Y Snape juega el doble agente desde el lado de los mortífagos. La profecía se cumple de la misma manera, solo que años antes y con menos tumbas. Casi suena como que un Harry de Slytherin podría haber sido un mejor Harry Potter que la versión de Gryffindor que vimos. Pero la custodia no es lo único que podría haber sido diferente. ¿Y si Neville hubiera sido el elegido? Voldemort tenía dos opciones y eligió a Harry, pero cambiemos eso. Entra en la casa de los Longbottom en su lugar. En este caso, Voldemort ataca a Frank y Alice, así que durante la noche de 1981, ellos mueren. Mientras tanto, Neville termina con Augusta Longbottom, una mujer que cría niños como los sargentos dirigen campamentos militares. Imagina la vida de Harry en este universo. Dos padres cariñosos, una bóveda llena de oro y absolutamente ninguna razón para desarrollar empatía. Para segundo año, él ya pasea por los pasillos de Hogwarts como si fuera el dueño del castillo, maldiciendo a los estudiantes que lo miran mal y encantando a todos los profesores, excepto a Snape. El sombrero seleccionador seguro gritó Gryffindor antes de tocar su cabeza. Valiente, talentoso, insufrible. ¿Suena conocido? Es James de los 15 años, excepto esta versión nunca es humillada. Y luego está Snape. En el canon, toda su carrera como espía depende de una sola cosa: culpa por haber causado la muerte de Lily. Pero aquí, Lily está muy viva, casada con el hombre que Snape desprecia, viviendo la vida que él quería. Así que Snape no tiene ninguna razón para pasarse. El doble agente más valioso de Dumbledore simplemente no existe. El círculo íntimo de Voldemort permanece completamente cerrado. Mientras tanto, Sirius nunca es incriminado, Pettigrew es atrapado, y Harry crece con un padrino y dos merodeadores aún vivos. James se queda con la capa de invisibilidad en la familia, y Sirius le dice a Harry exactamente en cuál cajón del despacho de Filch está el mapa del merodeador. Y Harry lo tiene al final de su primera semana. Harry llega a Hogwarts sabiéndose ya todos los pasadillos secretos del castillo. Ron y Hermione se colocan a su lado como siempre lo hacen, excepto que esta vez James y Sirius les cuentan historias durante las vacaciones de Navidad. Para tercer año, Harry conoce más habitaciones ocultas que la mayoría del personal. Para cuarto, Hermione ha encontrado un libro sobre transformación animaga que Sirius mencionó una vez en la cena. Y para quinto, los tres están practicándolo en secreto, porque cuando tu padre y sus mejores amigos lo lograron a los 15 años para ayudar a un hombre lobo, eso deja de ser una advertencia y se convierte en un desafío. La profecía sigue terminando con uno en pie y uno cayendo, pero esta versión del elegido solo toma el camino más largo y feo para llegar ahí. Así que, ya que estamos hablando de decisiones que lo cambiaron todo, ¿y si Draco realmente hubiera matado a Dumbledore? En la torre de astronomía, Draco levanta su varita, y esta vez realmente lo hace. Avada Kedavra. Dumbledore ha muerto, y un chico de 16 años acaba de tomar la peor decisión en la historia de Hogwarts. Lo cual es mucho decir para una escuela que contrató a Lockhart. Voldemort lo descubre casi de inmediato,
Si Draco mató a Dumbledore, la lealtad de la varita de Saúco acaba de transferirse a un adolescente. Y Voldemort quiere esa varita más que nada. Así que Draco pasa de soldado leal a nuevo objetivo de la noche a la mañana. Un asesinato y de repente el señor tenebroso quiere que mueras. Bienvenido al peor ascenso en la historia del mundo mágico. Y Snape se da cuenta antes que todos. El juramento inquebrantable que le hizo a Narcisa, proteger a Draco a toda costa, se activa en el momento en que Voldemort se vuelve contra el chico. Snape se interpone directamente entre Voldemort y Draco, porque el juramento no se preocupa por las probabilidades. Es obedecer o morir, y Snape elige la versión en la que al menos Draco sale vivo. Y Voldemort mata a Snape. El mejor doble agente de la guerra cae protegiendo a un Malfoy, que es exactamente el tipo de ironía que Severus Snape odiaría con toda su alma. Esa muerte destroza a los Malfoy por completo. Narcisa ve al hombre que mantuvo a su hijo con vida ser asesinado por el maestro al que sirvió durante 20 años. Y algo dentro de ella se rompe, en la dirección correcta. Toma a Lucius y a Draco y huyen directo a la Orden del Fénix. El círculo íntimo de Voldemort pierde 3 miembros en una sola noche, y Bellatrix felizmente se queda con la mansión Malfoy como compensación. Pero aquí es donde la guerra se vuelve realmente interesante. Los Malfoy saben cosas. Lucius sabe sobre Nagini. Ha visto lo suficiente para conectar los puntos. Narcisa sabe lo que hay dentro de la bóveda de Bellatrix en Gringotts, porque las hermanas hablan, incluso a las oscuras. Y Lucius todavía tiene contactos en el ministerio lo suficientemente profundos como para encontrar el guardapelo que cuelga del cuello de Dolores Umbridge. Dumbledore iba a morir de todos modos, el anillo todavía le está devorando la mano. Pero antes de irse, los Malfoy le entregan un mapa hacia 3 horrocruxes que a Harry le llevaron años encontrar en el canon. La cacería que se suponía sería una búsqueda desesperada por toda la Gran Bretaña, de repente tiene inteligencia real detrás de ella. Dumbledore muere. Los Malfoy van con Harry en Grimmauld Place, la única casa a la que Voldemort no puede tocar. Y la guerra continúa, excepto que ahora las personas que mejor conocían a los mortífagos están ayudando a destruirlos desde adentro. La historia de Draco termina en el caos, pero el siguiente "y si" es el que va a provocar peleas reales en los comentarios. ¿Y si Harry y Hermione se hubieran enamorado? El "y si" más debatido de todo el fandom, y la mitad de ustedes se acaban de enojar solo leyendo el título. Seguramente comienza en el baile de Navidad. Hermione baja esas escaleras, y en lugar de Ron quedándose ahí parado fingiendo que no está celoso, Harry es quien realmente se da cuenta. Algo cambia. El trío de oro ahora son 2 personas enamoradas y una persona observando en silencio desde el otro lado de la sala común. ¿Incómodo? Absolutamente. Porque este es Ron Weasley, el chico que ya pasó años sintiéndose invisible junto a la fama de Harry, el dinero de Harry, todo de Harry. Y ahora, Harry tiene a la persona que Ron más deseaba. Ese rencor no explota, hierve a fuego lento. Durante el 6º año, durante la casa de los horrocruxes, en cada fogata donde está sentado a 3 pies de 2 personas que olvidaron que él está ahí. Hasta la escena de la tienda en las Reliquias de la Muerte. Ron se marcha, y en esta versión, él sigue caminando. Ahí es donde se pone realmente oscuro. Un Ron amargado y enfadado que no tiene nada que perder, se deja llevar exactamente hacia donde se espera, hacia personas que también odian a Harry Potter. Draco Malfoy es el primero en notarlo, porque Draco siempre ha tenido un buen olfato para el rencor útil. Los dos construyen algo que nadie vio venir, una alianza impulsada enteramente por la venganza. Ron se desliza hacia los mortífagos, y de repente, Voldemort tiene algo que nunca tuvo en el canon. Un espía que creció dentro del círculo íntimo de la Orden del Fénix, que conoce cada casa segura, cada contraseña, cada debilidad. Devastador. Harry y Hermione ganan juntos todas las batallas, como siempre lo hicieron. Pero la guerra en sí se vuelve más difícil porque la persona que mejor los conocía ahora lucha en el bando contrario. Pero el mal romance no es la única decisión costosa en este universo. ¿Y si Dumbledore nunca se hubiera puesto el anillo? Un anillo y un momento de debilidad fue todo lo que se necesitó para empezar la cuenta atrás en la vida de Albus Dumbledore. Sabía que era un Horrocrux, sabía que Voldemort lo había maldecido, y aún así lo agarró, porque la oportunidad de ver a Ariana una vez más valía morir por ella. Después de un siglo de sabiduría, el dolor lo atrapó en menos de 3 segundos. Ahora, elimina ese momento. Dumbledore se guarda las manos para sí mismo, se mantiene sano, y toda la trama de las Reliquias de la Muerte se desmorona de la mejor manera posible. Snape nunca tiene que matarlo en esa torre, el plan de piedad nunca existe, y Dumbledore lidera personalmente la casa de los Horrocruxes. El único mago que ya descubrió toda la estrategia de división del alma de Voldemort, yendo ahora de cueva en cueva, destruyendo pedazos de un señor tenebroso que todavía cree que está ganando. La varita de Saúco sigue siendo leal a Dumbledore, lo que significa que Voldemort tiene que enfrentarse a un Dumbledore completamente sano y preparado para poder reclamarla. Ese combate termina mal para el hombre sin nariz. Pero el mayor cambio es la batalla de Hogwarts. Dumbledore está ahí, plantado al frente. Y con él vivo, las muertes que rompieron el fandom pudieron nunca haber ocurrido. Fred Weasley sobrevive, Dobby sobrevive, Remus y Tonks llegan a casa con Teddy. La batalla sigue ocurriendo, pero la presencia de Dumbledore convierte una masacre en una victoria que realmente se siente como una.
Así que un anillo cambia toda la guerra, pero también lo hace un porche. ¿Y si los Weasleys hubieran criado a Harry? Molly Weasley descubre que un huérfano de 1 año va a ser enviado a unos muggles que odian la magia. Hace lo que Molly siempre hace, pelea con Dumbledore, gana y se lleva al bebé a casa. Harry Potter se convierte en un Weasley. Ron ya no es su mejor amigo, Ron es su hermano. Comparten una habitación, comparten ropa usada, pelean por quién se queda con la última tostada. Y Fred y George le enseñan a Harry su primera broma a los 4 años. Ginny crece con Harry al otro lado del pasillo, lo que hace su historia de amor totalmente adorable o profundamente incómoda. Traducción, las cenas familiares Weasley se acaban de volver 10 veces más complicadas. Pero el inconveniente que tanto temía Dumbledore, la protección de Lily, solo funciona si Harry vive con un pariente de sangre común. Y los Dursley eran el ancla que mantenía viva esa magia ancestral. Trasladar a Harry a la madriguera hace que ese escudo desaparezca, lo que significa que los seguidores de Voldemort pueden encontrarlo, y los mortífagos podrían aparecer en la puerta de los Weasley cualquier martes. Así que Dumbledore tiene que construir un sistema de protección completamente nuevo desde cero. Más hechizos, más riesgo, más miembros de la orden haciendo guardia. Pero todo esto sigue empezando con Harry perdiendo a sus padres. Eliminemos eso. ¿Y si James y Lily hubieran sobrevivido? Voldemort entra al Valle de Godric la noche de Halloween de 1981, y el ataque falla. Él desaparece esa noche, pero todos saben que eso es temporal. James y Lily Potter se despiertan la mañana siguiente vivos. El bebé está bien, pero la sala común está hecha a pedazos. Harry crece con padres, 2 leyendas de Gryffindor que sobrevivieron a Voldemort en persona. James es un veterano de la orden, definitivamente sobreprotector y exactamente el tipo de padre que aparece en todos los partidos de Quidditch gritando más alto que el comentarista. Este Harry llega a Hogwarts confiado, quizás un poco demasiado confiado, entrando al gran comedor como si él ya hubiera estado ahí antes. Y aquí está la parte que sutilmente destruye toda la historia. La profecía dice que Voldemort lo marcará como su igual, pero en este universo no hay cicatriz. No hay fragmento del alma de Voldemort escondido dentro de la cabeza de Harry, ninguna conexión mental con el Señor Tenebroso. El elegido nunca fue realmente elegido. Cuando Voldemort regresa, Dumbledore tiene que cazar cada Horrocrux sin las visiones accidentales dentro de la mente del enemigo. Y sin las visiones, él tiene que ir de cueva a cueva completamente a ciegas. Y el último Horrocrux, el que se suponía que era el propio Harry, simplemente no existe. Pero la guerra igual los encuentra. El Departamento de Misterios, 5º año. Excepto que esta vez no es Sirius quien está frente a ese velo. Es James. Bellatrix lo golpea de la misma manera que golpeó a Sirius en el canon. Y James Potter, el hombre que sobrevivió a Voldemort, que pasó 14 años criando a su hijo, atraviesa el velo y no regresa. Harry pierde a su padre, a su verdadero padre. Y de alguna manera, eso duele más que cualquier cosa que Voldemort haya planeado. Aparentemente, averiguar quién debería criar a Harry Potter es el pasamiento favorito del fandom, y el siguiente es el placer culpable de todos. ¿Y si Sirius hubiera criado a Harry? Peter Pettigrew es atrapado el 1 de noviembre de 1981. Sirius nunca va a Azkaban, y recoge a su ahijado de entre los restos del Valle de Godric y se lo lleva a su casa. El mundo mágico no está para nada preparado para esto. Sirius Black criando a un niño es una motocicleta con un asiento infantil acoplado. El hombre tenía 22 años, recién devastado, funcionando a base de dolor y adrenalina. Su entera estrategia parental sería caos puro, y las clases de vuelo empiezan a los 3 años. Remus Lupin se muda en 1 semana, porque alguien tiene que asegurarse de que este niño sobreviva hasta Hogwarts. Pero el verdadero efecto mariposa aquí es Pettigrew. En el canon, esa rata se esconde con los Weasley durante 12 años, se escapa, encuentra a Voldemort y lo resucita personalmente en el cementerio usando la sangre de Harry. Elimina a Pettigrew y Voldemort sigue atrapado en Albania como un fantasma, viviendo a base de animales poseídos y esperando a que alguien aparezca a ayudarlo. Spoiler, nadie lo hace, y toda la trama del Cáliz de Fuego desaparece por completo. Pero se vuelve aún más loco. Sirius vive en Grimmauld Place, donde está el guardapelo de Regulus Black con Kreacher. En el canon, nadie lo encuentra durante años, pero un Sirius cuerdo y funcional revisando los viejos artefactos oscuros de su familia con Kreacher podría tropezar con un Horrocrux antes incluso de que Dumbledore empiece a buscarlos. El plan de inmortalidad de Voldemort comienza a desmoronarse, y él sigue flotando por Albania preguntándose por qué nadie viene a ayudarlo. Así que en este universo, Voldemort podría no regresar nunca. Pero hay un escenario en el que él regresa 2 veces. ¿Y si el Riddle del diario hubiera regresado? En la cámara secreta, el diario de Tom Riddle casi lo consigue. Ginny Weasley se estaba desvaneciendo, su cuerpo se estaba formando, y 1 hora más nos habría devuelto a un Tom Riddle de 16 años en carne y hueso. Ahora, imagina el caos. Podrías tener una versión joven, guapa y brillante de Voldemort saliendo de la cámara completamente formado, mientras el original sigue flotando por Albania como un fantasma parasítico sobreviviendo a base de animales poseídos y pura maldad. 2 versiones del mismo Señor Tenebroso existiendo al mismo tiempo, y definitivamente no se llevarían bien. El Riddle del diario todavía tiene el encanto, el buen aspecto y la paciencia que el Voldemort de Albania quemó hace décadas.
lo que básicamente convierte esto en la reunión familiar más disfuncional de la historia mágica. Y Dumbledore reconocería esa cara al instante, porque él enseñó a Tom Riddle personalmente cuando tenía 16 años. El Riddle del diario no puede simplemente pasear por los pasillos e ir a clase de encantamientos. Tendría que desaparecer, operar desde las sombras y construir seguidores a la antigua. Y sería terriblemente bueno en ello, porque esta versión de Voldemort todavía sabe cómo sonreír y dar la mano. La parte aterradora, el Riddle del diario sabe de los Horrocruxes porque el diario es uno, pero no tiene idea de que otros Horrocruxes existen. El anillo, el guardapelo, la copa, la diadema, todo eso vino después de él. Así que tendrías a un Voldemort protegiendo desesperadamente sus fragmentos de alma y a otro que podría destruirlos accidentalmente sin siquiera darse cuenta de lo que son. Pero el sombrero seleccionador podría haber hecho casi tanto daño con una sola palabra. ¿Y si Hermione hubiera sido seleccionada para Slytherin? Una bruja nacida de Muggles en la casa que adora la sangre pura. Hermione entra en esa sala común y todos los que están ahí la odian o creen que ella no pertenece en ese lugar. Resulta que es una combinación terrible cuando la persona a la que menosprecias ya se ha memorizado todos sus libros de texto antes de septiembre. Y aquí está el giro. Draco Malfoy y Hermione Granger en la misma casa durante 7 años. Al principio pelearían por todo, calificaciones, estatus, quién pertenece realmente a Slytherin, pero en algún momento, alrededor del 5º año, esas peleas se convierten en conversaciones nocturnas en la sala común que ninguno de los dos admitirá. Draco empieza a elegir el asiento junto a ella en pociones. Hermione empieza a defenderlo en discusiones en las que normalmente no se metería. Él eligiendo a una nacida de Muggles por encima de toda su línea de sangre. Ella eligiéndolo a él por encima de todo lo que ella solía creer. El fandom de Hermione han estado obsesionados por años, y es fácil de ver por qué. Pero ese romance tiene un precio. Una Hermione que ha pasado 7 años en Slytherin aprende a protegerse a sí misma, y cuando estalla la guerra, no corre al lado de Harry Potter. No está en su contra, simplemente tampoco está con él, porque protegerse a sí misma y a Draco es la jugada más inteligente. Y eso es aterrador para Harry, porque sin Hermione, él habría muerto aproximadamente 6 veces en el canon. Ella descubrió el basilisco, preparó la poción multijugos a los 12 años y básicamente resolvió todos sus problemas. La bruja más inteligente de su generación se quedó fuera de esta. Voldemort debería sentirse aliviado. Y ya que estamos hablando de decisiones de Draco que lo cambian todo, ¿y si Lily hubiera elegido a Snape? 5º año junto al lago. El momento que le terminó todo en el canon simplemente no ocurre. Snape y Lily siguen siendo amigos y la amistad se convierte en algo más. Cuando dejan Hogwarts, Lily Evans se convierte en Lily Snape. Tienen un hijo, Harry Snape, y durante un tiempo casi funciona. Pero a la profecía no le importan los apellidos. Voldemort derriba su puerta de la misma manera que siempre hace, y Lily muere protegiendo a su hijo con el mismo sacrificio, la misma magia ancestral. Y Snape también muere a su lado. El bebé Harry sobrevive con una cicatriz y absolutamente nadie a su alrededor. Y aquí es donde esta historia se pone oscura. No hay Potters en escena. James está vivo, pero no quiere nada que ver con el hijo de Lily con el hombre que él más odiaba. No hay Dumbledore apareciendo con un plan de adopción, porque la protección de sangre que funcionaba a través de Petunia no se aplica cuando el padre de Harry es Severus Snape. Así que, ¿quién se queda con el niño? Narcissa Malfoy. La conexión con Snape es bastante profunda. Severus era prácticamente familia para los Malfoy. Y Narcissa no es del tipo que deja que un huérfano de sangre mestiza con las conexiones adecuadas quede solito. Harry Snape crece en la mansión Malfoy, durmiendo enfrente del pasillo de Draco, vistiendo en ropas de segunda mano que, por una vez, le quedan bien. Cuando llega el momento de ir a Hogwarts, Harry entra enfadado y no sabe por qué. El sombrero lo coloca en Slytherin antes de que se siente. Draco está justo a su lado, como un hermano, que de alguna manera es peor. Neville Longbottom es el elegido en este universo, construyendo silenciosamente el mismo coraje obstinado que siempre tuvo, mientras Harry se adentra cada vez más en el peor ambiente posible. Voldemort lo nota pronto, un Snape de apellido criado por Malfoys lleno de rabia y sin un destino claro. El reclutamiento prácticamente se hace solo. Y entonces ocurre el Departamento de Misterios. Harry está en el bando equivocado, luchando junto a los mortífagos, cara a cara con James Potter y Sirius Black. Bellatrix lanza el maleficio que en el canon iba dirigido a Sirius, pero esta vez alcanza a Lucius, lo más parecido que Harry tenía a una figura paterna real, y cae ahí mismo. Harry ve al único hombre que realmente lo creó morir en un edificio lleno de gente que cree que está salvando el mundo. Neville termina la guerra, porque alguien tenía que hacerlo, y Harry Snape, enfadado, roto y en el bando perdedor de la historia, termina en Azkaban, un par de celdas más abajo que Dolores Umbridge, lo cual honestamente podría ser la peor parte. Ok, nada de esto ocurrió realmente, pero si quieres saber qué le pasó a cada mago después de las Reliquias de la Muerte, esa es tu próxima lección aquí en Hogwarts para Muggles. Haz clic ahora antes de que el ministerio clasifique esta información.